En el párrafo anterior llegamos a obtener una fórmula acerca del término general o enésimo para una sucesión o progresión aritmética. A sub n, el último término, es igual a sub 1, el primer término de la misma, más r, que es la razón, por el número de términos disminuido en una unidad. Ahora, a partir de acá, vamos a deducir las tres fórmulas derivadas. Vamos a obtener una fórmula para el primer término, otra para la razón y otra para el número de términos, que aquí están, pero como propuesta para el lector estudiante, la primera propuesta pide deducir estas tres fórmulas a partir de la fórmula expuesta al final del párrafo anterior. Entonces vamos a deducir la fórmula para el primer término. Lo que hacemos es, nuestro objetivo es obtener a sub 1, entonces ¿qué hacemos? Lo tenemos que despejar. Para ello pasamos este término que está sumando al otro miembro restando. Entonces a sub 1 va a ser igual a sub n menos r por n menos 1, que es nuestro primer objetivo. Allí está. Muy simple. Ahora vamos a deducir la fórmula para la razón, siempre partiendo de la misma. Entonces tenemos que despejar cuál es nuestro objetivo, despejar la razón. Entonces este lo pasamos restando. Nos queda que a sub n menos a sub 1 es igual a r por n menos 1. Pero tenemos que despejar r, que es la razón. Esto nos está molestando. ¿Cómo pasa el otro miembro? Está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, aquí es igual la razón a un cociente donde el numerador es igual a sub n menos a sub 1 sobre n menos 1. Obviamente, esto no tiene sentido. Para n igual a 1, lo aclaramos y ponemos que n es distinto de 1, ya que, recordemos la definición de sucesión o progresión aritmética, cada término se obtiene sumando el anterior menos el primero. Y finalmente, partiendo de esta misma fórmula, vamos a obtener el número de términos. Entonces, nuevamente pasamos este restando y obtenemos r por n menos 1. Nosotros queremos saber n, entonces nos molesta r, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces nos queda a sub n menos a sub 1 sobre r. Este r se elimina y me queda, porque en realidad no es que se elimina, pasa dividiendo. Ahí estaba, ya además, yo lo pasé. Tenemos que despejar n. Tenemos que dejarlo solo a n. Entonces, este menos 1 me molesta. ¿Cómo pasa al otro miembro? ¿Cómo? Sumando. Entonces, a esto, ¿qué le tenemos que sumar? 1. Y esto nos da el valor de n, que era nuestro objetivo. La segunda actividad propuesta en el teórico práctico, ¿cuál es? Resolver tres problemas aplicando estas fórmulas. Y empezamos a leerlos y los vamos a resolver. Dice, en una progresión aritmética de 11 términos, los dos últimos son ordenadamente menos 3 séptimos y 1. Y pregunta, ¿cuál es el primer término? Bien. Entonces tenemos en 1 que n es igual,
ya eso lo podemos saber, en realidad lo podemos escribir porque lo sabemos. El número de términos es 11. Los dos últimos términos son, dice, ordenadamente menos 3 séptimos y 1. Es decir, podríamos poner, para simplificar la escritura, término 10 y término 11. La fórmula que acá vamos a aplicar, porque nos pide cuál era el objetivo, el primer término. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, ¿qué necesitamos? El último lo tenemos, la razón que no la tenemos y el número de términos menos 1. Pero la razón la podríamos obtener haciendo la diferencia entre este y este. ¿Cómo? Hacemos R igual a 1 menos el opuesto de 3 séptimos. Lo que nos queda igual a 7 por 1, 7 más 3, 10 séptimos. Luego tomamos la fórmula y reemplazamos. El último término, dijimos, es 1. La razón es 10 séptimos. Y el número total de términos es 11. Entonces nos queda 1 menos 10 por 10, 100 séptimos. Entonces nos queda 7 por 1, 7 menos 100 menos 93 séptimos. Ese es el primer término de la sucesión o progresión aritmética que nos planteaban, que tenía 11 términos, ordenadamente el penúltimo y el último son estos dos, y nos pedía que a partir de estos datos obtuviéramos el primer término. Bueno, este primer problema planteado utilizaba la primera fórmula. Vamos a ver que el segundo utiliza la segunda fórmula. Vamos borrando esto. Ustedes pueden pausar, copiar o capturar. Y vamos a leer la segunda propuesta. El primero y el quinto término de una sucesión aritmética son 0.1 y menos 3 cuartos. Entonces ponemos problema 2, término 1, término 5. Respectivamente 0.1 y ¿cuál es el otro? Menos 3 cuartos. Bien. ¿Qué nos dice también? Dice, el primero y el quinto término de una sucesión aritmética son respectivamente estos dos. Calcular la razón. Bueno, el objetivo le ponemos calcular la razón. ¿Qué nos dice la fórmula de la razón? Nos dice que debemos hacer la diferencia entre bueno, acá habla de 5 términos. Podría ser que siguiera, pero trabaja hasta 5. El último término lo conocemos y el primero también. Y el número de términos también lo conocemos porque habla de 5 términos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la diferencia entre menos 3 cuartos menos 0.1 sobre 5 menos 1. Para trabajar cómodos, lo que podemos hacer acá es pasar 0.1
a fracción. Acá nos queda 4 y ahora operamos. Podemos usar la calculadora perfectamente. Yo estoy haciendo un trabajo artesanal, saco 40 como común denominador, 40 dividido 4 es 10 por 3, por menos 3 es menos 30, ¿sí? 40 dividido 4 es 10 por 3 menos 30, menos 40 dividido 10 es 4, menos 1 sobre 4. Nos queda menos 34/160 avos. Esto queda en el denominador, el 4 y se multiplica. ¿Cuánto es esto? Podríamos simplificarlo, pero también podemos utilizar la calculadora. Podemos usar la calculadora de la computadora o la que tenemos de mano. Entonces dijimos que teníamos menos 34, vamos a calcularlo en valor absoluto, le ponemos el signo, 34 dividido 160, menos es 0,2125, que tiene el menos adelante, y ahí está. Ese era el resultado buscado. Es decir, la razón de la sucesión o progresión que nos planteó es menos 0,2125. Con lo cual, utilizamos para este problema la fórmula de la razón que deducimos hace un momento. Y ahora, finalmente, viene el número de términos. Entonces vamos a leer el tercer problema. Dice, ¿cuántos términos tiene una sucesión aritmética finita de razón 2/5, sabiendo que el segundo término es 0 y el último 18/5? ¿Cuántos términos tiene una sucesión aritmética finita de razón 2/5, sabiendo que el segundo término es 0 y el último 18/5? A ver, dijimos, el segundo es 0, escribimos t sub 2. Le ponemos t sub n, porque esa es nuestra incógnita, le ponemos así. Entonces decimos que t sub 2 es 0. Y el último es 18/5. Y la razón es 2/5. Vamos a emplear esta fórmula, que es la que está acá. No conocemos el primer término. Conocemos el último término, que nos lo da. Conocemos el segundo. Conocemos la razón. ¿Y cómo podemos sacar el primer término conociendo el segundo? Muy simple. Es decir, si la razón es 2/5 y el segundo término es 0, ¿sí?, la diferencia entre ambos tiene que ser 2/5. Entonces, ¿cómo sería a sub 1? Es el segundo menos la razón. ¿Todos de acuerdo o no? Entonces me queda menos 2/5. Ahora reemplazamos y nos queda que el número de términos va a ser igual a cociente último término, que es 18/5, menos el primero, que es menos 2/5, sobre la razón, que es 2/5, más el número total de términos, que es, más 1. Lo que vamos a obtener es el número total de términos.
Esto nos quedó 18 más 2, 20 quintos, que es 4, sobre 2 quintos. Más 1. Doy vuelta, me queda 4 por 5 medios, más 1. 20 medios es 10, más 1. El número total de términos es 11 términos que tiene esta sucesión. O sea que el último término es el término 11. Con esto completamos el párrafo de las fórmulas derivadas con las aplicaciones y las propuestas correspondientes. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden siempre que si les gustó, si les resultó efectivo, si pudieron sacar provecho, pónganle un me gusta. Muchas gracias.